Bienvenido a una prueba de, si dos líneas paralelas que están cortadas por una transversal, entonces los ángulos interiores consecutivos son complementarios. Entonces, si nos dan L y M son paralelas y están cortadas por una T transversal, como vemos aquí, queremos demostrar que el ángulo 3 y el ángulo 5 son suplementarios. Entonces, describamos una estrategia antes de comenzar. Sabemos desde el ángulo correspondiente postule que el ángulo 1 y el ángulo 5 son congruentes. También sabemos que el ángulo 3 y el ángulo 1 forman un par lineal, lo que significa que son suplementarios. Y la suma de sus medidas sería 180 grados. Entonces, si mostramos que la suma de estos dos ángulos es 180 grados, y el ángulo 1 es congruente con el ángulo 5, lo que significa que nuestras medidas son iguales, deberíamos poder realizar una sustitución para mostrar que 3 y 5 son suplementarios. Avancemos y hagamos eso. Entonces comenzaremos diciendo la información dada que L es paralela a M, con T transversal. Eso es dado. Número 2, sabemos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 5 por el postulado de ángulo correspondiente. Si son congruentes, eso significa que sus medidas son iguales. Entonces podemos decir que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 5. Esto es por definición de ángulos congruentes. Ahora sigamos y hacemos el ángulo 1 y el ángulo 3. Sabemos que el ángulo 3 y el ángulo 1 son suplementarios. Esto es por el postulado de par lineal. Si son suplementarios, eso significa que la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Esto es por definición de suplementario. Ahora, si sabemos que la suma de estos dos ángulos es 180 grados, sabemos que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 5. Podríamos realizar la sustitución reemplazando la medida del ángulo 1 con la medida del ángulo 5. Entonces, la medida del ángulo 3, más, reemplazando nuevamente la medida del ángulo 1 con la medición del ángulo 5, esto es por la propiedad de sustitución. Si la suma es igual a 180 grados, estos dos ángulos deben ser suplementarios, que es lo que estamos tratando de demostrar. Y la razón es la definición de ángulos suplementarios. Y eso lo hará por esta prueba. Ahora quiero señalar que, dado que acabamos de demostrar que este teorema sobre ángulos alternos internos son congruentes, podríamos haber atado ángulos 3 y 4, y luego use el teorema del ángulo interior alternativo para conectar el ángulo 4 y el ángulo 5. Entonces, hay más de una forma de demostrar que los ángulos alternos internos son suplementarios. Espero que hayas encontrado esto útil.